T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Bien, vamos de lleno entonces con lo que usted está esperando, información de una manera distinta y definitivamente continúa acaparando la atención pública lo ocurrido en zona 7 de la capital guatemalteca. Vamos a recordar este caso y por supuesto vamos con nuevos datos acerca de la mujer que resultó ser responsable de este atentado terrorista. Se quedó sin manos tratando de matar a otras personas. Su nombre es Mirna Elizabeth Juárez. Tiene 19 años y su vida dio un giro espantoso en las últimas horas. La versión inicial señala que amenazó al piloto de un autobús de la Ruta 32 con detonar un artefacto explosivo si no accedía al pago de extorsión. La empujaron y cuando cayó en las gradas, el artefacto explosionó. Su cómplice huyó en motocicleta. Ella quedó en shock y más tarde fue llevada con custodia policial al Hospital Roosevelt. Los médicos debieron intervenirla para retirar las esquirlas de su pecho y cuello. Pero lo más grave, sin duda, ocurrió en sus manos. Quedaron despedazadas y fue necesario amputar lo que quedó de ellas. Los médicos del Roosevelt aseguran que se han invertido cerca de 30,000 quetzales para la recuperación de esta mujer. Y lo que falta, en el hospital más importante de nuestro país hay miedo por la presencia de esta mujer. Los médicos y pacientes tienen temor que alguien quiera atentar contra ella para silenciarla o rescatarla. El atentado fue fallido, pero la mujer debe enfrentar la justicia, sin manos, seguramente con cargo de conciencia y arrepentimiento, porque no podrá valerse por sí misma de ahora en adelante, y de ser encontrada culpable, le esperan seguramente varios años en prisión para pagar ante la sociedad, aunque los daños que ella sufrió son irreversibles. Cuidado, jugar con fuego quema. Imágenes impactantes, además, cómo le cambió la vida a esta mujer en cuestión de segundos. Vamos a continuar actualizando la información en torno a este tema. Un juez, un abogado de la Defensa Pública Penal y un representante del Ministerio Público se presentarán en los próximos días al Hospital Roosevelt para celebrar audiencia de primera declaración de Mirna Elizabeth Juárez, alias La Ranflerita, supuesta pandillera que accionó un artefacto artesanal bus de la Ruta 32 para exigir la extorsión. Debido al estado de salud en que se encuentra y por estar sedada, el juez de turno visitará el hospital cada 24 horas para conocer la evolución y así resolver su situación legal de la sindicada. Bien, continuamos con este tema porque es importante, amigo televidente. Cualquiera pensaría que quien ordenó este atentado y después de ver cómo resultaron las cosas y sobre todo de ver cómo terminó esta mujer, es imposible prácticamente o era imposible que se ordenara un nuevo atentado. Pero mucha atención porque hoy la policía asegura que evitó un nuevo atentado y hay 2 personas capturadas por intentar disparar contra un piloto de la misma ruta. No pasaron ni 24 horas después de la tragedia en un autobús de la Ruta 32 y los delincuentes ya pretendían intentarlo de nuevo. O al menos, eso es lo que dicen las autoridades. En la zona 7 de la capital guatemalteca fueron arrestados Byron Anderson de León y Yanel Alejandra Saray Tejada, ambos de 18 años. Él conducía la motocicleta y ella llevaba la pistola. Según la policía, son parte de la Mara 18 y su objetivo
era disparar contra la tripulación y pasajeros de un autobús de la Ruta 32. Si eso es verdad, hablamos de personas descaradas para operar y sin duda se trata de un desafío a las autoridades. El sujeto había salido de prisión hace apenas 26 días y ella es la primera vez que enfrenta cargos. Es impresionante la manera de reagruparse y volver a intentar el ataque, lo que quiere decir que la orden sigue firme. Los pilotos de las rutas 32 deben pagar extorsión o no cesarán los atentados. Las personas que viven en las calles por donde transitan los autobuses en mención tienen miedo y la situación es peor para quienes abordan ese medio de transporte. Y no es para menos. En cualquier momento puede ocurrir un nuevo atentado y no hay garantías de que llegarán con vida a su destino. Afortunadamente, en esta oportunidad, la policía actuó de manera anticipada, pero el riesgo sigue siendo latente. Quienes trabajan o abordan en los autobuses de las rutas 32 están en peligro y es importante que se actúe de manera anticipada para evitar otra tragedia. Volvieron a intentar hoy, lo podrían hacer mañana. Ante esto, las fuerzas de seguridad ya realizan importantes operativos en diferentes zonas del país, principalmente en la zona 7 capitalina. El despliegue policial a la zona 7 de la capital fue amplio. Participaron agentes de diferentes unidades especializadas, incluidos los que integran la Fuerza de Tarea Chortí, entrenados para el combate de organizaciones criminales, y los del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, preparados para neutralizar a delincuentes. En la Quinta Samayoa se efectuaron operativos de seguridad ciudadana y en transporte público. Los agentes obligaron a pasajeros a descender de las unidades y los inspeccionaron para verificar que no portaran objetos ilícitos. En ese sector de la zona 7 también fueron inspeccionados motoristas y automovilistas. Pero el movimiento policial a gran escala se enfocó en la colonia La Verbena, principalmente en los sectores conocidos como las Joyas 1, 2, 3, 4 y 5, calificados como áreas rojas. Los agentes incursionaron en asentamientos y barrancos. Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil, dijo que el objetivo era ubicar a pandilleros de la Mara 18 que han sembrado el terror en la zona. El megaoperativo inició en la mañana y hasta el cierre de esta nota, los más de 100 uniformados permanecen en La Verbena en busca de extorsionistas y sicarios. Tenemos que tener claro que este es un tema que nos compete a todos. Si bien es cierto, somos muchos los guatemaltecos que tenemos la bendición de movilizarnos en vehículo propio, podemos ir transitando a la par de un autobús cuando ocurre una detonación, por ejemplo, y la onda expansiva podría alcanzarnos a nosotros o a nuestros acompañantes, familiares de nosotros que pueden ir en un autobús, estar expuestos a algo como esto. De verdad, insisto, esto es importante y está provocando psicosis a nivel general. Por ejemplo, atención con este caso, el piloto de un autobús de la Ruta 62 impactó contra una vivienda en la colonia La Palmita, en la zona 5. ¿Pero qué tiene que ver un accidente de tránsito? Atención, porque esto ocurrió después de ser amenazado por extorsionistas y después de que le lanzaran un teléfono celular dentro del autobús que él conducía. El chofer pensó que se trataba de un artefacto explosivo después de lo ocurrido ayer en la zona 7 de la capital guatemalteca. Perdió el control del volante y terminó impactando contra el inmueble. A bordo iban por lo menos 9 pasajeros. Afortunadamente no hablamos de personas lastimadas. Los bomberos llegaron y únicamente estabilizaron a las personas con crisis nerviosa, pero insisto, este es un tema que nos atañe a todos los guatemaltecos. Afortunadamente las autoridades aseguran que ya están realizando el trabajo pertinente para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como esta, la que nos acapara la atención pública. Amigo televidente, por favor no cambie, vamos a la pausa, son apenas unos minutos. Lo invitamos a donar un lápiz y un cuaderno para estudiantes de escasos recursos. La ayuda se recibirá en la Iglesia Santa Catalina, Quinta Calle 3-61, Zona 1. La educación es la base del desarrollo del mundo. Otorguemos oportunidades.
Queremos agradecer a todas las personas que ya se han hecho parte también de esta campaña. Lo invitamos a usted, amigo televidente, si todavía no se ha acercado con nosotros, para que lo haga. Recuerde que estamos donando y recolectando la mayor cantidad de lápices y también de cuadernos. Es importante poder realizar el mayor donativo posible. Recordemos que todos estos materiales, todos estos útiles escolares están siendo enviados a las zonas con menos acceso en nuestro país, sobre todo con menos acceso a la educación. Es importante que usted también se pueda sumar. Recordemos que un lápiz y un cuaderno pueden hacer la diferencia para un niño y también para el futuro de nuestro país. Conflicto mortal. Esta historia la encontramos en la provincia de nuestro país. El resultado es fatal. Una persona muerta, varias personas más que resultaron heridas y un vehículo en llamas. Yo que quedé, no yo me mataron. Yo que quedé. Vos quedás, no te fuiste. Dicho, no te mataron a vos. La discordia por la ruta hacia la aldea Plan de la Cruz en San Pedro Pinula, Jalapa, fue el detonante para que la discusión verbal acabara y que los protagonistas optaran por la violencia física para solventar sus inconformidades. Todo inició cuando un conductor de pick-up que trasladaba a pasajeros desde la cabecera departamental fue interceptado por otro grupo de transportistas con la misma ruta. Los viajeros comentaron que los obligaron a bajar del pick-up para luego dispararle al conductor e incendiar el vehículo con el cadáver adentro. La tensión incrementó y, allegados a la víctima, se desplazaron de inmediato a la zona y arremetieron contra los victimarios con machetes y armas de fuego. En ese enfrentamiento resultaron heridos pasajeros y dueños de transporte, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de Jalapa. Se trata de Hermelindo Gómez Arias, de 45 años, Randolfo Gómez Arias, de 15, Cristian Obdulio Gómez López, de 22 y Romilio Gómez Arias, de 40. La Policía Nacional Civil fue alertada, pero a su llegada hallaron únicamente el pick-up quemado y el cadáver carbonizado, ya que los implicados en el altercado lograron escapar. Vecinos comentaron que el problema inició desde que se integraron más rutas de transporte en la zona. Los pilotos pelean por pasaje y continuamente hay confrontaciones entre ellos. Esta mañana fue encontrado el cadáver de Melvin Marcelo Hernández López, de 24 años, en un terreno baldío ubicado en la sexta calle, numeral 1-35 de la zona 2 de Fraijanes. Al parecer, este hombre se quitó la vida ingiriendo una pastilla de maíz. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llegaron para poder realizar la investigación de este caso y para poder determinar si se trató de un suicidio o si hubo mano criminal en el deceso de este sujeto. Atención, cambiamos de tema, hablamos ahora de cómo se encendieron las alarmas luego que el volcán de fuego ingresara en fase eruptiva. Desde anoche la actividad del volcán de fuego incrementó. Los expertos mantienen los monitoreos del coloso ante cualquier cambio que pudiera poner en riesgo a pobladores y es importante estar atentos a las recomendaciones en caso de tomar alguna medida de emergencia. Por el momento, la Conred descarta evacuaciones, aunque se mantiene en apresto en caso sea necesario activar las alertas. Es importante mantener la calma. Los parámetros de actividad del coloso están entre los normales y se debe estar pendiente de la información que compartan los delegados de cada comunidad. Las autoridades hacen la recomendación a estar prevenidos con alimentos, niños y ancianos ante el aumento de velocidad en el viento que puede llevar el material volcánico a mayor velocidad y distancia. Continuamos en la provincia de nuestro país. De Ricardo Batén fue localizado en un río ubicado en una comunidad del departamento de Retaluleu. Los vecinos indican que fue visto por última vez el domingo aproximadamente a la medianoche bebiendo licor. La mañana del lunes los vecinos se alertaron por la desaparición de este hombre de 78 años, por lo que lo reportaron como desaparecido y dio inicio la búsqueda. Sin embargo, fue hasta hoy que fue encontrado. Se presume que resbaló y cayó en el río. Sin embargo, las autoridades llegaron para poder realizar las investigaciones respectivas y establecer las verdaderas causas del deceso para determinar si realmente se trató de un accidente o no. A sangre y fuego, esta es la ampliación de otro de nuestros titulares y tiene que ver específicamente con la batalla legal que enfrentan varias personas acusadas de asesinato. Pero antes de hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Torre de Tribunales, recordamos el día de los sucesos. Era la mañana del 16 de agosto de 2017. Todo transcurría con normalidad en el Hospital Roosevelt.
hasta que llegó un vehículo del sistema penitenciario. A bordo viajaba Anderson Daniel Cabrera. Estaba recluido en una de las cárceles del complejo de Fraijanes y necesitaba atención médica. Sus custodios hacían su trabajo. Sabían que se trataba del líder de una célula de la Mara Salvatrucha. Era un hombre peligroso. Un comando armado irrumpió en el hospital. Abrieron fuego contra toda persona que se cruzó en su camino. Lo rescataron a sangre y fuego. Para que Anderson disfrutara de la libertad, fue necesario que 7 guatemaltecos inocentes murieran y 11 más resultaran gravemente heridos. Sin embargo, el 4 de octubre de 2018, el sujeto fue ubicado por la policía en zona 18. Estaba rodeado y, al estilo de las series que muestran el actuar de los delincuentes, prefirió una bala en la cabeza que volver a la cárcel. Ya no hay nada que hacer por Anderson Daniel Cabrera, pero quienes colaboraron para su liberación, después de ver la decisión que tomó su líder, sigue la batalla legal. Son 6 personas acusadas de asesinato. Apenas está iniciando el proceso en su contra y el Ministerio Público intentará demostrar que planificaron el rescate de su líder con total descaro y a sabiendas que se trataría de un baño de sangre. La defensa de los señalados hará lo propio. Estaremos atentos al desarrollo de este caso. Vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos hay importante información de última hora, un ataque armado en la zona 5 capitalina con saldo trágico. Cuando regresemos tenemos los detalles de esta y más noticias. No se vaya. Ya lo adelantábamos, importante información de última hora. Vamos hasta zona 5 capitalina, un hecho armado en este lugar. José Martínez tiene los detalles. Adelante, lo escuchamos. Así es, Pablo, importante información que tenemos a esta hora de la noche. Un ataque armado que cobra la vida de un hombre de aproximadamente 20 años y deja mal herido a otro de 24. Fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan. Los detalles con Gerardo Martínez de los bomberos municipales. Muy buenas noches, pues efectivamente en horas de la tarde-noche pues nos informan al 123 de bomberos municipales sobre un ataque armado que ocurría en la 12 calle B frente al 33-17 de la colonia del Edén, zona 5. Al llegar técnicos en urgencias médicas, 2 unidades que se enviaron hasta este punto localizan una persona de género masculino de aproximadamente 20 años de edad. Esta persona presentaba al menos 10 impactos de proyectil de arma de fuego visibles que los técnicos le lograron localizar en la región de la espalda, así como en el cráneo. Lamentablemente por esta persona ya nada se pudo hacer debido a la cantidad y gravedad de las heridas. Esta persona viste una playera blanca, un pants azul y tenis de color negro. Al lugar pues nadie se acercó a identificar a esta persona. De este lugar se traslada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a una persona de género masculino quien responde al nombre de Carlos Giovanni Rivera Muñoz, de 24 años de edad, con heridas de bala en la región lumbar. Asimismo, pues desconocemos las causas por las cuales se perpetró este ataque. Se solicitó también la presencia de agentes de la PNC quienes quedaron en esta escena en espera de las autoridades correspondientes. Bien, agradecemos los detalles a Gerardo Martínez de los bomberos municipales. 10 impactos de arma de fuego. Pablo, el sicario se aseguró de matar a su víctima. Únicamente pues la identificación que da el bombero y también una característica, él tenía un tatuaje arriba de la ceja derecha con la palabra Love. Fueron al menos 10 los impactos. Así las cosas a esta hora de la noche, Pablo. Información importante que le tenemos a esta hora en T13 Noticias. Regresamos a los estudios centrales. 10 impactos de bala, de verdad lamentable lo ocurrido en zona 5 capitalina. Además hablamos de una jornada llena de violencia en nuestro país. José Martínez con los detalles de última hora. Recuerde que esta emisión también la puede escuchar en vivo a través de Radio Cadena Sonora 96.9 FM. Smiley García, momento para hablar de los deportes. En los titulares hablábamos de Mayday. ¿De qué se trata esto? Sí, fíjate que hoy lastimosamente amanecimos con esa noticia. Muchos creían que era Mohamed Salah, el futbolista que juega para el Liverpool de Inglaterra, pero no, es un futbolista argentino. Lo tenemos ya en pantalla, es Emiliano Sala. Él había firmado por el equipo del Cardiff City por 17 millones de libras y pues hoy, cuando ya tendría que estar entrenando, pues se da esta situación. Lastimosamente la aeronave en la que él viajaba de Nantes en Francia hacia
a Gales, pues tiene un accidente aéreo, sigue la búsqueda, se paró por algunas horas por el tema del clima. La aeronave en donde él viajaba pues perdió comunicación en donde se encuentra el sector del Canal de la Mancha, muy conocido. Ahí es en donde se pierde completamente la comunicación de la aeronave y pues no aparece. El argentino era su mejor contrato en la carrera, muy conmocionados todos porque al final un futbolista que tenía mucho futuro, lo habían contratado porque tenía 2 goles menos que Neymar Jr. en la Liga 1, en la Ligue 1 de Francia, y por lo mismo se le había dado la oportunidad de estar a nivel internacional ya con el Cardiff City, y pareciera ser que no hay ningún tipo de opción que pueda aparecer vivo. Eran 2 los integrantes de la aeronave, el piloto y él, y al final no tienen la chance de poderlo rescatar y todavía se sigue pues en la búsqueda de los cuerpos por lo menos o señales de la aeronave. Lamentable lo ocurrido, sobre todo por lo que mencionabas, todo el futuro que tenía este jugador, una carrera que iba completamente en ascenso. Además, pues bueno, remontamos a la historia, ya han habido de verdad casos lamentables en los que ha ocurrido este tipo de tragedias aéreas. Sí, fíjate, recordamos los más importantes y hay que empezar con este, que es la selección de Zambia. En 1993, antes de llegar a Senegal para un partido para eliminatoria mundialista, tienen un accidente, mueren prácticamente casi todos los integrantes de esta selección de Zambia. Otro es el equipo de rugby, el Old Christmas de Uruguay, tienen un accidente y terminan todos pues muriendo, fueron 28 los que fallecieron. El Chapecoense, un caso muy recordado en el fútbol de Brasil, y no digamos precisamente pues el caso del beisbolista Roberto Clemente en 1972, él viajaba hacia Nicaragua a ayudar a las víctimas de un terremoto, y este es el Manchester City que tuvo un accidente en 1958, de él logra sobrevivir de este accidente Sir Bobby Charlton, pues son de los accidentes más recordados o más importantes. Es un número muy amplio, pero sí, hicimos una recopilación de los 5 más importantes por lo que significó al final en este tipo de accidentes. No, y muy reciente y lamentable lo que mencionabas de Chapecoense, que verdad fue lamentable, prácticamente todo el equipo 77 personas. Increíble, ¿verdad? Impactante. Vamos a hablar también del béisbol. ¿Te hay oportunidad esta noche para hablar de las grandes ligas? Esta tarde podemos hablar ya de lo que sucedió. Pues aquí están las tomas. Roberto Clemente, panameño, pues él tuvo la oportunidad de ser uno de los hombres llamados al Hall de la Fama, pero este es Mariano Rivera y vemos las tomas principalmente que se tienen ya de este número 42, el mejor cierre de la historia de la MLB. Este beisbolista pues hoy fue nombrado como el hombre que hace historia porque recibió el 100% de los votos para ingresar al Hall de la Fama. Ya será cuestión de horas para que lo puedan anunciar con toda la pompa, y este es el segundo panameño que tiene la oportunidad de estar pues en este Salón de la Fama. Es Rod Carew, el que ya estuvo en la primera oportunidad en 1991, y ahora pues lo del panameño Mariano Rivera, que fue elegido con el 100% de los votos, y aquí lo vemos en estas tomas. Realmente impresionante lo que ha logrado. Hay una fiesta completa en la ciudad del Canal, y pues se tiene ahora pues la celebración de lo de Mariano Rivera. 100% de los votos, es el primer beisbolista en llegar al Hall de la Fama de esta manera. Además, las dos caras de la moneda. Iniciamos hablando de una tragedia en el mundo de los deportes y ahora hablamos de una buena noticia, sobre todo un orgullo panameño. Como claro, mira, un centroamericano, que es muy raro ver a centroamericanos llegar hasta estas instancias, y el segundo después de Rob Carew, que lo consiguió en 1991. Y ya lo decías también, con el 100% de los votos. Sí, el 100% de los votos es impresionante, nadie lo había logrado. Muy bien, Ismael García con los deportes. Nosotros vamos a continuar ahora con la información y con la ampliación de otro de nuestros titulares. Tiene que ver con los importadores de vehículos. Continúa el descontento. Hoy se reportaron bloqueos al occidente del país. Importadores de vehículos insisten en rechazar las acciones que ha tomado la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, y como lo habían anunciado, se reunieron en la avenida Simeón Cañas en la zona 2 capitalina y una vez más exigieron modificaciones en las tablas de impuestos de importación y del impuesto de circulación. Misma situación se reportó en Chimaltenango, donde de nuevo bloquearon la carretera. La gremial de transporte pesado de combustible también se unió a la marcha, mostrando su inconformidad, e indicaron que de no tener una respuesta pronta, analizarán realizar un paro nacional de transporte pesado. Siempre hablando de este tema, vamos ahora con detalles de la reunión que sostuvieron con las autoridades pertinentes, esto en el Congreso de la República. Autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Superintendencia de Administración Tributaria y representantes de la gremial de importadores de vehículos se reunieron con diputados en el Congreso de la República para buscarle una solución al problema. La SAT expuso que un total de 1.777 denuncias ha presentado ante el Ministerio Público por facturas que han sido modificadas por importadores de vehículos, quienes no quieren, según las autoridades, apegarse al valor de impuesto de circulación y de primera matrícula que utiliza la institución tributaria. Las partes involucradas en este diálogo acordaron reunirse el próximo martes para plantear las medidas que se adoptarán.
Los importadores se comprometieron a despejar las carreteras que por 2 días consecutivos bloquearon, aunque previamente la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a favor de la Cámara de Comercio, que denunció que estas medidas han causado grandes daños a la economía nacional y violan el derecho de libre locomoción. Vamos de nuevo a la provincia de nuestro país. Mucha atención porque vamos a presentar imágenes impresionantes de un vehículo que prendió en llamas en la carretera que comunica Retaluleu con Quetzaltenango. Las personas que viajaban a bordo de distintos automóviles lograron captar este video impresionante realmente. Dieron aviso, por supuesto, a los bomberos que llegaron y en poco tiempo sofocaron las llamas. Afortunadamente no hablamos de personas lastimadas. Sin embargo, cuando lograron sofocar el fuego, el daño ya estaba hecho. Pero insisto, lo más importante definitivamente es que no hablamos de personas lastimadas, únicamente atendieron a los pasajeros con crisis nerviosa. Y nos vamos ahora a Huehuetenango. Daniel Méndez nos presenta la historia de un hombre que necesita de la ayuda del pueblo. Nos encontramos en el sector Las Torres, en la comunidad de Ojechegel, Huehuetenango, aproximadamente a 4 kilómetros de la ciudad. En esta oportunidad conoceremos la historia de don Eugenio Chávez, quien a lo largo de su vida se ha dedicado a la elaboración de textiles. En su humilde vivienda nos relata cómo una enfermedad le ha dado un giro a su vida, ya que desde hace varios meses dejó abandonado su taller de textiles, el cual era su fuente de trabajo para alimentar a su esposa y a sus 4 hijos. Poco nos comenta que esta semana debe someterse a una operación en la próstata. Sí, yo les pido de favor que se me pueden apoyar con dinero o con algo, pues porque yo me encuentro enfermo de mis rodillas, estoy enfermo de la vista, ya no puedo trabajar, estoy mal, yo pues tengo mis 4 niños a quien sostener y yo necesito de que la gente me apoye. Dios se los va a pagar, Dios se los va a multiplicar. Su compañera de vida, doña Delma Martínez, se las ingenia lavando ropa ajena para poder sobrevivir. Según ella, sus ingresos son de 20 quetzales diarios. Dios los ayude a ellos y que nos apoyen para darnos una ayudita porque él se encuentra enfermo de sus rodillas, de su vista. Principalmente que lo van a operar, necesitamos una ayuda de ellos. Si usted, amable televidente, desea apoyar, puede comunicarse a los números telefónicos que aparecen en su pantalla. Dios se lo recompensará. En cámara, Josué Castillo, reporta Daniel Méndez. De nuevo con noticias nacionales y esta es la ampliación de otro de nuestros titulares. El triste final de un hombre que falleció víctima de un incendio en su vivienda. Un posible cigarro olvidado en la cama pudo ser la causa de un pavoroso incendio en la zona 1 de Villanueva. La víctima, don Víctor Manuel Duarte, de 67 años, estaba solo y como cada día disponía a hacer su desayuno, sin imaginar que en minutos todo se transformaría en un infierno. No le dio tiempo de salir de su habitación y fue encontrado ahí con el 90% de su cuerpo carbonizado. Varias motobombas llegaron en su auxilio a la 4ª Avenida 7-42 de la zona 1 de Villanueva. Utilizaron equipo especial para derribar el portón principal y la puerta de la casa, pero cuando entraron ya era tarde. La muerte llegó primero y robó el último suspiro de don Víctor. Vecinos y familiares también intentaron ingresar a la vivienda, pero ninguno logró hacerlo a tiempo. Hablamos ahora de la agenda de la Comisión Pesquisidora que investiga el antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Parte de la comisión pesquisidora que integrará José Alberto Hernández, Boris España, Raúl Romero, Leocadio Huracán y El Sacú se refirieron a las primeras acciones que tomarán como comisión en base a lo que establece la ley en materia de antejuicio. Utilizaremos el procedimiento establecido en el artículo número 17 de la materia de la ley de la materia de antejuicio, que es: como número 1, recibir el expediente de antejuicio por parte de dirección legislativa. 2, convocar a los integrantes de la comisión pesquisidora a una primera reunión. 3, establecer una agenda de trabajo. 4, conformar una asesoría jurídica. 5, recabar toda documentación e información pertinente. 6, examinar el expediente de antejuicio y demás documentos. Citar y escuchar a los promotores del antejuicio y a los magistrados. 8,
practicar las diligencias que la comisión considere pertinentes, citar o requerir información a las demás partes involucradas. Y como punto número 9 es emitir un informe circunstanciado que será presentado al Pleno del Congreso de la República. Aunque anunciaron que el próximo martes 29 de enero elaborarán el cronograma de actividades, adelantaron que citarán al presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, Guillermo Pellecer, para detallar más sobre los señalamientos hechos en contra de los 3 magistrados, Gloria Patricia Porras, Bonerge Mejía y José Francisco de Matavela. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos detalles de la sangrienta guerra que se libra en municipios aledaños a Ciudad Capital. No cambie, ya regresamos. Lo invitamos a donar un lápiz y un cuaderno para estudiantes de escasos recursos. La ayuda se recibirá en la Iglesia Santa Catalina, Quinta Calle 3-61, Zona 1. La educación es la base del desarrollo del mundo. Otorguemos oportunidades. La penetración que tiene la televisión guatemalteca definitivamente no tiene comparación. Estamos en vivo en este momento desde nuestros estudios en Teletenango, en zona 11 de la capital guatemalteca, y estamos llegando a los 22 departamentos vía satélite. También puede sintonizarnos a través de la radio más escuchada del país, Radio Cadena Sonora. Ahora sí, vamos con esta noticia que se genera en Villanueva. Lo que ocurre desde finales de 2018 en municipios aledaños a la capital hace pensar que se libra una sangrienta batalla entre grupos delincuenciales que quieren el control de Villanueva, Villa Canales y San Miguel Petapa. La violencia se ha disparado en estos lugares y es importante accionar con fuerza. Casi a diario hablamos de hechos sangrientos y hoy el escenario fue la colonia Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. Sector A, frente al otro. Ese fue el sitio que los sicarios eligieron para asesinar a Mirna Jacqueline Bonilla. Tenía 36 años y era originaria de El Salvador. Los testigos dijeron que los sujetos llegaron en motocicleta, le interceptaron el paso cuando ella caminaba por ese sitio y le dispararon en repetidas ocasiones hasta verla inerte en el suelo. Llegaron sus familiares más tarde, dijeron que era soltera, que tenía varios meses de vivir en Villalobos 1 y dijeron también que jamás les hizo saber que tenía problemas tan serios como para pensar en un crimen o estar amenazada de muerte. Sin embargo, el Ministerio Público apenas inició con las investigaciones y apenas fueron las primeras entrevistas. Ahora, su trabajo se va a encaminar a determinar de qué manera se ganaba la vida esta mujer. ¿Quién pudo haber dado la orden de matarla? ¿Quién la ejecutó? ¿Y por qué? Villanueva sigue llorando sangre. En el corazón del centro histórico fue instalada una jornada móvil de renovación y reposición de licencias de conducir con el fin de apoyar a los participantes de la Caravana del Zorro para que conduzcan con licencia vigente durante el peregrinaje hacia Esquipulas. Las autoridades de tránsito junto a la empresa Mycom estarán atendiendo en horario de lunes a viernes de 8 a 5 y sábado de 8 a 12, finalizando el próximo viernes 1 de febrero. Es importante recordar que solo se puede realizar el trámite de renovación y reposición de las licencias A, B, C y M. Según el artículo 182 de la Ley de Tránsito, se aplicará multa de 300 quetzales por conducir con licencia vencida. Ahí tenemos los detalles, ya se viene la Caravana del Zorro. Para todos los que van a participar, recordemos tener entonces los documentos siempre en orden. Definitivamente es muy importante para evitar conflictos sobre la carretera. Con esto nos vamos. Buenas noches. Que descanse, hasta mañana.